Precisamente, Jairo, a las 7 de la mañana, 3 minutos, tenemos contacto con el expresidente Andrés Pastrana Arango para analizar los últimos hechos y sobre todo esta decisión trascendental, polémica, muy controversial de una magistrada del Consejo de Estado en relación con la victoria del no en el plebiscito por la paz. Ha hablado esa magistrada, recuerden ustedes, de un engaño generalizado, ha dicho que hubo violencia psicológica y que esos factores explican el triunfo del no en las urnas. Señor expresidente Andrés Pastrana, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, José Manuel, y a todos los amigos de la mesa. Presidente, usted fue uno de los promotores del no, uno de los voceros después de ese intento frustrado de renegociación de un nuevo y mejor acuerdo. ¿Cómo recibe esta decisión por parte del Consejo de Estado? Bueno, no es el Consejo porque es una magistrada, pero yo diría lo siguiente, José Manuel. Primero, a la magistrada se le olvida que el no es solamente el Centro Democrático, porque él basa todo su auto en las declaraciones del gerente de la campaña del Centro Democrático. Hay más de 30 comités del no que participamos, buena parte de ellos el Partido Conservador, liderado por mí en este momento que en la campaña electoral. Partido Conservador puso, se calcula los datos que hemos hecho entre 2 a 3 millones de votos en el no. Las víctimas que estuvieron presentes y fueron muy importantes también conformaron sus comités. Las iglesias cristianas también conformaron sus comités y fueron fundamentales. Por lo tanto, la magistrada se olvida que el no es solamente el Centro Democrático, sino que son 6.5 millones de colombianos que votamos no. Segundo, este es un auto que yo he denominado torticero. Estaba mirando el diccionario y se refiere a un acto injusto, a un acto no conforme con la razón, no conforme con las leyes. Y aquí lo que estamos viendo a través de este auto son dos cosas o tres que son importantes a analizar. Primero, nos dice el respeto de la magistrada a los de no, porque nos está diciendo a los de no que los que votamos el no somos todos unos idiotas útiles, sujetos de violencia psicológica. Eso es lo más desobligante que uno puede haber oído. Segundo, es increíble que si la magistrada está haciendo un análisis sobre lo que es una campaña para el plebiscito, solo se tomen los argumentos del no y no los engaños del sí. Fíjese usted, ¿cuáles fueron los engaños de la campaña del sí? Primero, y el más importante, que el presidente Santos le dijo a los colombianos, eso sí con violencia psicológica, que si perdía el sí y si ganaba el no, volvíamos a la guerra. Y segundo, algo que yo considero gravísimo, porque esa es una mentira mayor que no la habíamos visto en Colombia, el propio doctor de la Calle, jefe del equipo negociador, nos dijo a los colombianos que no se podía ser un mejor acuerdo posible. Y hoy el doctor de la Calle y el presidente Santos han dicho que sí se podía hacer un acuerdo posible. Tercero, estamos hablando, la magistrada se refiere a los temas porque hablamos de género, porque hablamos de impunidad, porque hablamos de una dictadura castrochavista, porque hablamos que estamos yendo hacia Venezuela, que esos no se podían ser un argumento. Este es un tema muy complicado, José Manuel. ¿Por qué? Porque aquí lo que está pasando es que el Consejo de Estado, como lo he venido diciendo yo, ordenó el no disentir de los colombianos. Este auto de la magistrada, en otras palabras, acaba con la libertad de expresión. Nadie en una campaña puede decir nada contra nadie, ni nada que no pueda cumplir. Es decir, el Consejo de Estado nos está diciendo que no se puede discrepar, es decir, se está acabando con la posibilidad de hacer política. Y lo más grave, porque aquí no vamos a caer en el tema simplemente jurídico para hacer un análisis. Aquí lo que estamos hablando es un tema muy complicado, que es que se acabó precisamente los pesos y contrapesos en la Constitución. Lo que fortalece una democracia son los pesos y contrapesos. Y hoy lo que estamos viendo, este es un acto eminentemente, este auto es un auto eminentemente político. Es un auto que va precisamente en contrario al derecho. Presidente la justicia, Pastrana. Sí. Perdón, María Elvira, Sí. La justicia no se puede convertir en un instrumento político el Ejecutivo. De acuerdo. Y aquí dejemos muy claro, no hablemos más de la dictadura castrochavista de Venezuela, vamos a hablar de la colombiana. Aquí hay una dictadura de FARC y Santos, en que el Congreso de Colombia hoy está actuando, imagínense ustedes, el Congreso de Colombia está aplicando el fast track con
un comunicado de prensa de la Corte Constitucional. La pregunta que nos hacemos 6,5 millones de colombianos que votamos no es decir, ustedes bajo qué leyes, bajo qué mecanismos están tomando hoy decisiones en el Congreso. Y segundo, lo que estamos viendo es esto, que hoy la justicia se convirtió en el brazo político del Ejecutivo. Y esto es lo que acaba precisamente con la democracia. Presidente Pastrana, concordando con algunos de sus argumentos, sin embargo, hay algunos en los que, digamos, con todo respeto, discrepo. Sí. El fallo del Consejo de Estado o el pronunciamiento del Consejo de Estado, sí, el auto, perdón, yo como no soy abogada me equivoco. No solamente tuvo en cuenta los argumentos digamos, del no del Centro Democrático, hace alusión a argumentos del procurador, de las iglesias, y en ese sentido, pues, digamos, tiene una visión más amplia. Y una cosa que quisiera preguntarle, sí. ¿no hay alguna razón también, y ahí hubo confesión de parte del director, del gerente de la campaña del no, del señor Juan Carlos Vélez, de que sí se mintió también descaradamente en la campaña y hubo confesión de parte? Digamos, no todos los argumentos del no que convencieron a la gente para abortar no fueron los argumentos del Centro Democrático. Usted tenía otros, el procurador tenía otros, las iglesias cristianas tenían otros. Pero como hubo confesión de parte del gerente del Centro Democrático, ¿no cree que ahí sí, digamos, hay un elemento que le da argumentos a la magistrada para decir lo que dijo? Es que no somos tan bobos los colombianos para tomarlo como si somos idiotas útiles para lo que diga el gerente de la campaña del Centro Democrático o lo que diga el presidente de la República. Es que qué más mentira, María Elvira, que Santos nos dijo que íbamos a una guerra si ganábamos el no. ¿Y qué más mentira puede suceder? ¿Y qué más violencia psicológica que eso? Si ustedes votan no, vamos a la guerra. Eso sí es violencia psicológica. Y segundo, el propio doctor de la Calle dijo, hice lo mejor, y le creímos, no podría haber un acuerdo mejor posible. Y después el propio de la Calle dice que sí se puede hacer un mejor acuerdo, y eso que no tomaron las cosas buenas que hemos propuesto los de no, porque simplemente fue un maquillaje. Y tercero, si los del no, si 6,5 millones de colombianos somos mentirosos, engañamos a la gente, porque el presidente se sienta con nosotros a decirnos, oiga, lo que ustedes propusieron tienen cosas buenas, las vamos a meter en el acuerdo. Pero aquí más que eso, simplemente el tema jurídico es el tema político. Se politizó la justicia en Colombia. Mire lo que está pasando. Este comunicado que hace precisamente, o este auto que está llevando en este momento la magistrada, este es un auto que no lo hemos visto ni siquiera en Venezuela, no se lo conocemos a Tibisay Lucena, en el Consejo Electoral venezolano. Entonces aquí hay una cosa que es monstruosa. Si aquí hay un análisis, además, esta magistrada hoy la vamos a recusar, porque 6,5 millones de colombianos hoy sabemos que ya tomó partido. Esta magistrada ya tomó partido. Y por último, y lo que es lo más grave, María Elvira, ¿qué tal? Precisamente, ¿cómo podemos entender que las medidas cautelares del Consejo de Estado, que son absolutamente absurdas, ordenan, óigase bien, María Elvira, ordenan al Congreso y al presidente, ordenan al Congreso, al presidente de la República y exhorta a la Corte Constitucional para priorizar? ¿Esto qué está significando? Que un organismo como el Consejo de Estado, inmiscuyéndose en lo que son las atribuciones del propio presidente de la República y del Congreso de Colombia, ¿cuándo habíamos visto nosotros que una medida cautelar ordenara al presidente o al Congreso? Es absurdo. Sí, pero absurdo. Presidente, mire... Perdón, José Manuel, sí. Es absurdo que una medida cautelar ordene sí. a todos los poderes públicos ejecutar una política pública. Yo entiendo eso, presidente, pero es que usted está usando unas expresiones que son muy fuertes, que dichas por un expresidente de la República, sí, pues merece que nos detengamos en ellas. Usted ha hablado de una dictadura de las FARC y del presidente Juan Manuel Santos, y de unas decisiones de la Corte Constitucional y de una magistrada del Consejo de Estado, sí, casi que conestando con esa dictadura. ¿Qué pruebas hay de que el Poder Judicial está rendido ante los pies del presidente Santos? Miremos una presidenta de la Corte Constitucional que no puede explicar un fallo. Segundo, un auto de una magistrada
violando todas las normas que no tomen en cuenta el no, sino solamente las decisiones del no y nada de lo que fue la campaña del sí. Y pues, violencia psicológica es decir que si usted vota no, vamos a la guerra, esa es violencia psicológica. Tercero, esto no es nuevo que yo lo estoy diciendo. Yo dije desde la campaña que el presidente, es decir, las facultades del fast track, la ley habilitante de Santos, nunca Chávez, si queremos compararlo con el castrochavismo, nunca el presidente Chávez tuvo facultades en exceso como estas. Y lo dije en la campaña, eso no lo estoy diciendo ahora, José Manuel, si usted lee mis cartas y si oye mis declaraciones, inclusive en esta emisora, el Congreso de Colombia entregó su facultad legislativa. Hoy el Congreso no puede legislar. El Congreso simplemente aprueba o no aprueba las leyes que le manda el presidente. Ahí no puede existir ninguna modificación. Y por último, ¿cómo usted puede decir que no hay una dictadura en este país cuando el Congreso de Colombia, inclusive por orden del presidente y del ministro del Interior, está actuando con un comunicado y no con una sentencia de la Corte Constitucional? Legalmente, ¿bajo qué normas? Preguntémosle al Congreso, ¿bajo qué norma está actuando si los colombianos no conocemos? Y por último, cosas gravísimas. ¿Cómo puede entender usted, José Manuel y María Elvira? Explíqueme que estábamos mirando esto. El 13 de diciembre en Twitter, el senador Benedetti ya dijo en ese Twitter que el Consejo de Estado echaba para atrás el plebiscito. Y lo que es más grave, la propia FARC, el 14, Tanya, la señora de la FARC, pone en su Twitter una declaración de Telesur exactamente diciendo el 14 de diciembre lo que el Consejo de Estado dijo ayer en un auto. ¿Cómo podemos entender eso? Esto es muy grave y eso hay que investigarlo. Presidente, frente a las posibilidades que tiene la oposición para pronunciarse sobre esto que está pasando en Colombia por parte del presidente Santos, por parte del Poder Judicial, que usted no ha dudado en calificar como una dictadura, ¿cuál camino va a tomar usted en particular? Poder fiscal, dictadura del presidente Santos. Dejémoslo, porque José Manuel, es que aquí seguimos hablando del castrochavismo. No, ya llegamos al Santos, la dictadura Santos-FARC. Presidente, pero ¿qué va a hacer usted como presidente de la República, como líder natural del Partido Conservador, de un sector de ese partido? Estamos haciendo los del no. Sí. Es decir, es que se respete primero en el mundo, no se ha entendido. Cuando viaja uno por el mundo, además la gente le dice, oiga, presidente Pastrana, explíquenos cómo un Nobel de Paz, un presidente elegido con voto, a través del voto popular, no respeta la decisión popular. Y como lógicamente hoy el mundo está globalizado, se compara. Entonces dice, el señor Cameron dijo que ni siquiera lo dijo, porque el presidente Santos, también esa fue otra mentira, a la BBC de Londres o a un diario dijo que si él perdía renunciaba, que si el referendo él sí perdía, él renunciaba. Entonces, la gente lo compara y dice, ¿por qué el señor Cameron pierde el Brexit y renuncia? O el señor primer ministro de Italia pierde su política, porque no es que pierdan las elecciones, es su política, pierde y renuncia. Entonces, lógicamente, José Manuel, hay una comparación. Y ahora lo que se trata de decir es que se respeta la voluntad popular, inclusive, fíjese usted, porque la propia magistrada, lo que está diciendo, y la propia Corte Constitucional, ¿qué dijo? La propia Corte Constitucional lo que ha dicho es que debe haber una participación directa de los ciudadanos. Y ayer el presidente del Congreso decía, no, es que nosotros representamos a los ciudadanos. No. La Corte dijo participación directa, no una participación indirecta o quien lleva la representación o que cree llevar la representación popular. Entonces ahí hay un tema muy difícil y muy complicado. Y segundo, inclusive, si estuviéramos de acuerdo, porque estamos en el tema ya jurídico, si estuviéramos de acuerdo con este auto de esta magistrada diciendo que el plebiscito era inválido, no pueden aplicar el fast track. Todo lo que está haciendo el gobierno en este momento se caería de su peso por el mecanismo legal. Presidente, yo creo que todo esto es la conclusión que uno grande que se puede sacar de esto es que no solamente se judicializó la política, sino que se politizó la justicia por una parte. Pero yo sí quisiera decirle algunas cosas. Sí. El triunfo del no en el plebiscito fue reconocido por el presidente Santos. Inmediatamente reaccionó, lo reconoció y dijo que convocaba reuniones, se entrevistó con los voceros del no, incorporó muchas de las propuestas, incluso, no las principales. Bueno, digamos, pero a ver una cosa, puede que 2 puntos claves, digámoslo así, que finalmente pues no eran negociables porque las FARC se pararon ahí, eran sus líneas rojas, pues se incorporaron muchas, incluso algunos señalan que en esa
voluntad en esa incorporación de las objeciones y de las propuestas y de las reservas que tenían los del no en general, hubo retrocesos y que hubo de todas maneras hubo nuevo acuerdo. Obviamente pues no todo el mundo queda contento y los de no quedaron contentos porque hay 2 puntos claves que no fueron incorporados, pero que si se aceptaban pues no hacía posible el proceso de paz, que era la elegibilidad política y la cárcel para los máximos responsables. No, ahí discrepo de usted, fíjese que esas no eran mis líneas rojas. Mis líneas rojas, y por eso el presidente no podía entregar el país, era que el acuerdo hacía parte del bloque constitucional, que estas reformas hacían parte de la Constitución. Esa fue la línea roja. Claro, pero se aceptó buena parte. No se aceptó nada. Se incorporó solamente lo que tenía que ver con el bloque constitucional, que era la línea con asuntos roja. Humanitarios. 5.000 guerrilleros no reforman la Constitución de 50 No, de acuerdo, pero quedó solamente lo de las cuestiones humanitarias. Y eso lo aceptó el presidente Santos. Segundo, el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico es lo que estamos viendo. Esta ley pero acuérdese que hay posibilidades, digamos, hay posibilidades de que el Tribunal Especial en casos específicos demuestre que el narcotráfico en algunos casos no es conexo, sino solamente para financiar las actividades. Y si hay enriquecimiento ilícito es condenable. No, es que lo que estamos es que partamos de la base de lo que es el elemento fundamental. Es que yo no estoy de acuerdo que el narcotráfico sea un delito conexo, que el narcotráfico hoy en día se les vaya a perdonar a la FARC y no los podamos extraditar, cuando durante 10 años, hoy lo que están diciendo la FARC es que simplemente utilizaron los recursos para financiar. Y ahí viene el primer conejazo, y lo dijo Alfonso Cuéllar en la revista Semana, muy, muy importante. ¿Qué hizo la FARC? La FARC descalifica a los líderes que están encargados del negocio del narcotráfico, diciéndole, ellos ya no son nuestros. Qué curioso, ¿no? Pero no nos han dicho cuáles son las rutas, dónde tienen la plata esos frentes que eran supuestamente. Uno de estos, perdón, María Elvira, y usted me corrige porque me dicen que uno de los que estaba sentado en la mesa y que estaba haciendo pedagogía sobre el acuerdo de paz es uno de los disidentes que maneja la droga en el sur del país. Entonces, ¿qué hizo la FARC? La FARC entonces llegó y dijo, vamos a dejar a los jefes guerrilleros que se encargan del recurso del narcotráfico de seguir manejando el negocio. Los vamos a dejar ahí, que ellos sigan con el negocio, pero los descalificamos como miembros de la FARC. Y nosotros nos vamos a la amnistía por el delito conexo político. Yo lo que creo es que esto ya los americanos lo estamos viendo, el mundo nos está reaccionando. No puede ser posible que ahora que se considere el narcotráfico un delito menor. Muy bien, señor expresidente Andrés Pastrana, pues gracias por sus opiniones, por estos minutos aquí en RCN Radio. El debate apenas comienza en relación con el auto de una magistrada, efectivamente, del Consejo de Estado, que fue el motivo principal por el que lo llamamos. La magistrada insiste en que hubo un engaño generalizado, una violencia psicológica y que esos factores dieron con la victoria del no, y por eso pone en duda los resultados del pasado 2 de octubre. Usted tiene una interpretación abiertamente distinta y por eso agradecemos haberla compartido con los oyentes de RCN Radio. RCN, donde están las noticias.